El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuazzi y Hernán Dobry dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompañan dos bailarines, maestros y coreógrafos. Comenzaron bailando folclore juntos desde pequeños y formaron parte del ballet Salta de Marina y Hugo Jiménez. Desde 1981 están volcados exclusivamente al tango. Entre sus maestros se encuentran Juan Carlos Copes, Los Dinzel, Gloria Eduardo, Pepito Avellaneda y Antonio Todaro. Han trabajado con Osvaldo Pugliese, Horacio Salgán, Ubaldo de Lío, Néstor Marconi, Leopoldo Federico, el Sexteto Mayor, el Sexteto Tango, Susana Rinaldi, Osvaldo Piro, Armando Caló, Sara Montiel, Paloma San Basilio y Chabela Vargas, entre otros tantos. En 1992 se mudaron a Madrid, donde residen desde hace más de 30 años. Han formado parte de compañías como Tango Azul, Che Bandoneón, Estación Tango, Tango Directo y Artango. Han actuado en numerosos países de Europa, de Medio Oriente, de América Latina. Dirigen sus propias milongas, Agarrate Catalina y Milonga El Aguante. Han organizado eventos de tango en el Casino de Madrid y la Milonga de Alcorcón. Hoy nos visitan en la Usina del Tango Nelly Damiglione y Jorge Ramírez. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, aquí estamos. Aquí en la lucha. estamos, ¿no? Sí. Seguimos en Madrid. Seguimos en Madrid después de tantos años. ¿No? Sí. ¿Qué había Sí. en Madrid cuando ustedes llegaron? ¿Qué existía del tango? Y muy poco. La verdad que había un par de parejas de tango, había, restaurantes argentinos que tenían Sí. espectáculo. Nosotros como bailarines, estábamos un poco enfocados a ¿Qué, eso. el locro, estas El cosas? locro, El la locro. carreta y el viejo almacén Viejo eran los almacén, más sí. así. Los que Bueno, tenían los que show. tenían show, digamos, ¿no? Y ahí estaban trabajando, Pablo y Beatriz, que son amigos nuestros, que son los que nos dieron una mano apenas llegamos, y Marcelo y Marcela, y Daniel Andrisi y su compañera. Y no más, o sea, éramos No, tres Pero no había parejas. pará, nadie o sea, más. ¿eran esas tres parejas que había? Sí, sí, No sí. había sí. nadie más. Nadie más. Porque aquí... ¿Ustedes no habían venido con el mismo espectáculo que vino Nosotros- Pablo y Beatriz? No, eso fue después. Eso fue después. Nosotros vinimos con otro espectáculo. Sí. Y habíamos venido antes a España de gira con el Ballet Salta, en el año, creo que 87 y 88. Yo vine en el 87 y 88, sí. Y entonces, pero eso era con espectáculo, ¿no? Un Ustedes espectáculo. eran niños. Éramos niños. Sí, sí. sí. Éramos teníamos jovencitos, 20 años, claro. sí. Y entonces, porque empezamos muy pronto. Entonces, claro, cuando empezás tan pronto a trabajar profesionalmente, que tu hobby se convierte en profesión o empiezan a pagarte, que yo siempre digo eso. Te Claro, empiezan ¿no? a pagar con Claro, 15 años. ahí empieza el trabajo. Ahí empieza el trabajo. En aquella Pero vos, época, vos, Nelly, sos de Quilmes. yo soy de Quilmes. Sí, ¿Y vos, yo Jorge? soy de Isidro Casanova. Ah. Pasa que mis padres luego se fueron a Ciudadela. Bueno, vivo en la zona de Ciudadela. ¿Y zona de empezaron a Liniers. bailar juntos a qué edad? Yo lo conocí a Jorge en un evento enorme que organizaba el Ballet Salta, porque él ya estaba ahí, yo creo que tendría 18 años, Sí, 17. más o menos. Y yo era chiquita, tendría 14, por ahí. Y entonces se hizo un evento que se televisaba por Canal 9 y se bailaba un pericón en la cancha de Vélez y en Sí. la cancha de River y en el estudio. Sí, era un Es formato de estos gigante. era. Y se bailaba todos lo mismos y todo a la vez, pero con cantidad y cantidad de bailarines. Entonces, bueno, nosotros, el cuerpo de baile en el que estaba yo, que se llamaba Ballet Quilmes, de José Carbone, pues participó. Y bueno, hicimos buenas migas con el Ballet Salta y claro. empezamos a colaborar. Que estábamos, Donde que estaba yo Jorge. y mis compañeros, ¿no? Exacto, Jorge era el primer bailarín. Y ahí allá, entonces nos conocimos ahí. Sí, y la verdad que enseguida nos hicimos amigos. Entablamos amistad Pero luego formamos parte del ballet Sí, durante claro, un tiempo, unos claro. años. No... ¿Y el tango No. cómo apareció? porque bailábamos tango ahí. Claro, ahí bailábamos tango. De Lo que pasa es que coreografía, antes bailábamos ¿no? tangos de coreografía, o sea, Claro. perteneciente a un cuerpo de baile, Sí. imagínate, ¿no? Y entonces, claro, el tango llega después.
llega después. Para mí, que antes le comentaba a Juan, trabajábamos en Michelangelo todas las noches. Y yo ahí descubrí el tango. Ahí descubrí el tango canción, con Raúl Lavie, como le contaba, con María Graña, con María Garay, que también estuvieron, con Nelly Vázquez, con toda esta gente que venía a cantar todas las noches ahí, ¿no? Y hacíamos temporada todos los días, trabajábamos de lunes a lunes. Y claro, y ahí empezó, y claro, teníamos los referentes de esa época que eran Nelly Day Nelson, Mayoral y Elsa María, Gloria y Eduardo, Virulazo y Virulazo y Elvira. Elvira. Virulazo. Entonces, Trabajamos claro, con Virulazo y imagínate Elvira. nosotros con 20 años mirábamos a Nelly Day Nelson que salían a bailar y decíamos, qué maravilla, ¿no? Cómo Sí. bailan y queríamos un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a descubrir un poco lo que es el tango danza. Claro. Que se empieza por, bueno, al menos nosotros hemos empezado por esa parte, porque, claro, es lo que vivíamos, ¿no? La parte de escenario. Claro. Entonces, y la verdad que en ese noche a noche fuimos descubriendo lo que es la música del tango, las letras, los autores, porque claro, el tango ha sonado toda la vida, como en la vida de cualquier argentino, y sobre todo de nuestras épocas, ha sonado en casa. En casa, en casa. En casa ha En sonado casa. siempre, Papás ¿no? bailaban Pasa que tango, claro, ¿no? como la juventud no Ay, le no. dábamos mucha daba importancia, vergüenza. entonces claro, imagínate con 14, 15 años no ibas a No. tampoco a meterte a escuchar tango, ¿no? Escuchabas otras cosas. Ni ibas diciendo que bailabas Ni tango tampoco ni ibas folclore, diciendo. porque eran otras épocas. Claro, cuando yo era ¿entendés? chico pasaba eso, cuando decías qué que eras bien. músico de tango, te miraban con Uf, cara que bueno. de asco, Ay, de ¿no? asco. Claro. Qué viejo. Sí, Sí, sí. una cosa Cosa totalmente de, desactualizada. sí, es cosa de gente Viejos. grande, claro. No tenía nada que ver con el resto. Decía, pero ¿cómo, Claro, no? claro. Y yo, mira, yo en mi caso, con mis compañeros de la escuela, fue cuando empecé a bailar en algún programa de televisión. Y ahí que te veían, y claro, ya no podías decir que no bailabas tango, folclore. Claro, ya había un porque precedente había ahí. Y ahí ya te empezaban a mirar de otra manera. Era terrible. Claro, porque aparte O sea, fue época de democracia, ¿no? Claro, claro. Que el rock estaba muy fuerte, ¿no? Mucho, Era- muchísimo. Era muchísimo y Sí. el Mucho, tango mucho. casi ni existía, No, ¿no? Y el tango se metía en algunos programas de estos, ¿cómo se llaman? Estos que duran un montón de horas, como Sábado de la programa Bondad, Ómnibus, que le dicen en como Argentina. programa ómnibus. Sí, o Badía y compañía, alguna Sí, cosa que Sábados te de la pusieran. Bondad. Claro, Sí, exacto, con Leonardo Simons. finalísima, Sí. qué sé yo. Sí. Nosotros bailábamos también en el Gran Debut, que era un programa de ATC. Entonces, ahí bailábamos también moderno. Sí, Bailábamos sí, sí. moderno, porque claro, al ser bailarín ¿Qué también... significa bailar moderno? Era un poco jazz, bailábamos Penélope con tu voz, ¿sí? Y la orquesta, ¿o no? Estaba Marconi como dirigiendo la Marconi orquesta. estaba en aquella época. Entonces, bueno, y después había otro... Pero es verdad que el movimiento de tango ¿el era tango? diferente. No tenía nada No que tenía ver. nada que La ver. gente El no movimiento del bailaba. tango se empezó a mover, a visualizar más y a escuchar más con, bueno, como todos saben, con tango argentino. Sí. Claro, pero, Eso fue el bombazo. Pero era tango show. pero en Argentina existían las casas de tango, Pero ¿no? Sí, pocas. O sea, sí. sí, pero Casas- estaba, por ejemplo, la de mi tío estaba. Ustedes trabajaban ahí con mi tío, trabajamos. ¿no? Claro. Claro. Nosotros trabajamos con tu tío hasta que cerró. Hasta que cerró. Con Osvaldo Piro. La Sí, verdad que tuvimos para el- aclararlo, porque Sí, tuvimos claro. el- Sí, perdón, hablamos porque Estamos nosotros hablando pasa la como familia, familia. ¿viste? Sí, pasa Perdón, que la, perdón. la familia del señor Cuachí son No, no, todos, no, pero aparte es todo el tango, ¿no? esparcido. Pero aparte con Jorge y Nélida Sí, hemos sí. compartido un par de años de giras Sí. interminables Giras Interminable. interminables. y graciosas. Entonces, siempre encontrarnos... Nos, o sea, lleva, no- nos lleva a ese lugar, ¿no? ellos dos no solo son, le cuento a Hernán y a la audiencia, ellos dos no solo son unos grandes bailarines y referentes del buen tango fuera de casa, sino que también son dos personas extraordinarias. ¿En Muchas serio? gracias. Con quien da gusto estar y pasar el tiempo. Y con uno en las giras, por supuesto que hay momentos muy lindos, pero después hay momentos que no son tan lindos y que hay que vivirlos y hay que pasarlos. Y cuando estás rodeado de gente amable y gente que tiene un buen saber de gente, un buen don de gente, es muy gratificante. Y ellos dos son parte de esa familia que uno va armando, ¿no? Sí. En la vida, Claro. que están como en un lugar ahí entre amigos, colegas y no sé qué. Sí. Y es familia. Sí, Exactamente. formamos ¿no? como una familia. Entonces por eso, perdón que nos largamos a hablar así. No, Sí. Ya me callo. es una No. charla familiar. Gracias Claro. por tus palabras. Ahora- Gracias, muchas gracias. Igualmente, Te igualmente. queremos, Juan. Técnicamente, ¿les costó Eh, saltar del folclore al tango? No. No, lo que pasa es que es verdad que
Claro, coreográficamente a la hora de bailar no nos costó porque ya veníamos con una disciplina de baile, de ballet, de jazz, jazz, todo, de coreografías. el folclore Pero te da claro, mucho. lo que sí es muy diferente es luego bailar e improvisar. Sí. El tango, bailar en la pista. Nosotros lo descubrimos, Sí, sí. para mí fue un gran descubrimiento, Rodolfo Dinzel. Él daba unas clases Magistrales, ¿no? sí, unas clases para profesionales, y ahí entendí el manejo, el abrazo, el caminar, cómo manejar a la compañera y lo que la compañera Sí. tiene que sentir para que el chico también la lleve. Bueno, para Sí. mí fue fantástico las clases con Dinzel y con Gloria. La verdad que fue uno de mis maestros para iniciarme en ese cambio del escenario a el tango improvisado, por decirlo así, ¿no? El tango de pista, que es el que se baila y es el que enseñamos actualmente, claro. Y en aquella época tampoco había tantas milongas donde ir a bailar, porque ¿Estás se habían hablando de cerrado. aquella época Buenos Aires? En Buenos Buenos Aires. Aires, Claro, en no Buenos existían Aires, tanto, ¿no? había ¿Viste? pocas, Había pocas, Había, pocas. pero- Se habían cerrado muchísimas. Y después había por los barrios, lo que pasa es que era la gente del barrio la que iba. Y algunos otros, bueno, que hoy son grandes profesionales o que ya no están, milongueros de toda la vida. Milongueros, sí, Como claro. Pepito. Como Pepito, como Antonio Sí, Todaro, o sí, como sí. grandes nombres Raúl Bravo, qué sé como yo, todos, que sí. algunos están vivos y otros no. Y eran milongueros, qué sé yo, Copelo, Sí, no sé, claro, gente. claro, Claro, Carlos, Entonces, Carlos. son gente que eran de la milonga y que luego. Miguel Ángel y Soto, sin claro, ir más Miguel Ángel lejos. Soto. Claro, También bueno. eran Eran de la milongueros. milonga, eran bailarines de Parejita, ¿no? El amigo Sí. de Cope. y hay También. un montón, que yo ni me Sí, acuerdo ahora, los pero nombres ahora son- bueno, son muchísimos. Y no había dónde ir. Entonces, claro, cuando tú llegabas a Milonga, porque lo que dice Jorge, ¿no? Al empezar a descubrir el tango de pista, o tango improvisado, el tango milonguero, Tango de salón. tango sí. de salón, nosotros queríamos probar. Entonces, ¿dónde teníamos que ir? A las A milongas. las milongas, ¿dónde vas a ir? Y que Claro. y claro, y llegamos y nos miraban así un poco raro, porque claro, Porque llegábamos todos los sabíamos bailarines, no sabíamos. bien, y además, claro, sabíamos los códigos. nos verían como muy cuadriculados bailando así, en plan, Claro. ¿y esto qué? Pero bueno. Y yo empecé luego a ir a ver con alguna compañera, ahí iba aparte, ¿no? Ya no iba en grupo también cuando salíamos de bailar, de trabajar, íbamos, que sí, que en estas casas de espectáculos que estuvo diciendo Jorge, Michelangelo, Casablanca, qué sé yo, Sí. La Ventana. Y bueno, ya cuando iba sola, ya era otra cosa. Entonces, y era raro, a mí me sacaba a bailar un señor y yo temblaba, porque no sabía muy bien, pero tenía que empezar. Sabía bailar, era una bailarina profesional, pero esos códigos, y de hecho, bueno, esto voy a contar, y nos poníamos así minifalda o short para ¿Ah, que nos sí? sacaran a bailar. ¿A vos te parece? ¿Cómo te parece? ¿Qué te das cuenta? Te das Que no has cuenta. cambiado, no has cambiado No, nada. no has cambiado Descocada. nada. Pero era Descocada. verdad, porque si no te sentabas ahí y no te comías un arroz. Bueno, Claro, planchaba. La- ¿no? hoy en día también lo hacen Por las eso, señoras. lo hacen. ¿Sí? No se Sí, ponen van short y un poquito- minifalda, pero van arregladísimas. Van arregladísimas y Con bueno, tajitos, sí, y se claro. compran ropita de tango. Claro, van muy coquetas. Muy coquetas. Muy coquetas, claro. Y claro. inclusive hay gente que no sabes ni la edad que tiene. Porque te arreglan. Están entre los 40 y la muerte. Y la muerte. Más o menos, más o menos. Hay Totalmente. un leve, sí. Eso es terrible. Esa es una frase de mi padre, Juan Carlos Me Cuachi, encanta. que me dice- Sí. Estás Hablábamos entre un los 40 y la día muerte. de alguien y me decía, está entre los 40 y la muerte. Y sí, porque no sabes No, no definir podés en definir. qué Claro, momento. sí. Es muy fuerte. Pero bueno, era un ambiente diferente. Era Ya muy te digo, distinto. después de que empezó, bueno, el espectáculo tango argentino, se empezó a mover un poco todo esto, ¿no? Y Tango por Dos fue Y el luego, que dio- claro, Tango por Dos con y luego Soto, ¿no? para el referente nuestro en Sí, en un momento un dado momento. fue Milena Plebs y Miguel Ángel Soto. Es que trabajábamos en Michelangelo todas las noches y en un momento empezó a hacer un espectáculo Ana María Steckelman con Soto y creo que Lavie, los tres eran. Sí, me Se llamaba parece que Perfumes de Tango. Perfumes de Tango. Perfumes de Tango. Sí. Y también me quedaba a verlo todas las noches porque iba después del show de nosotros, ¿no? Y bueno, fantástico. A Soto me encantó ahí. Claro, ya cuando hicieron Tango por Dos, bueno, es que no sé cuántas veces lo vi. Claro, en el porque teatro. ahí esta señora, esta gran coreógrafa, lo que impulsó era el tango tradicional con Con el Soto. contemporáneo. Con ella, claro. Y las bailarinas, que eran sus compañeras o no sé en ese momento, ellas eran bailarinas clásicas, contemporáneas y también bailaban tango, evidentemente. Entonces era como Una esa fusión, fusión, ¿no? del tango. De lo nuevo Sí. o de esa manera nueva. Y eso ellos marcaron ahí Marcaron una etapa época. uf, Ellos y que lo- cambió, y ¿eh?
con los maestros, porque claro, sus maestros fueron también... Antonio Todaro, Antonio Todaro, que Pepito es un gran Avellaneda. referente, un hombre único, Único. irrepetible. No entendías cómo esa persona que no tenía ninguna noción de ballet, ni de coreografía, ni de nada, sabía tantas cosas y tantos pasos, el manejo del cuerpo, los pesos, cómo manejaba eso, con una seguridad, un señor que mayor ya, ¿no? Pero bueno, la verdad que para nosotros fue maravilloso tomar clases con él y con Pepito Avellaneda también. Sí. La parte de milonga. Porque claro, ya saben clases individuales. Son individuales. Claro, ¿no? claro. Y que él las daba inclusive para profesionales Sí, porque sí, claro, sí, no sí. tenía No ninguna tenía. pedagogía, No tenía. porque tenías que Pedagogía copiarle ni un poco. didáctica. Tenías que mirarlo, claro. Y bueno, y él te iba marcando cosas complicadas. ¿Cómo cambió todo eso? Porque yo, esta gente que estás nombrando, los Tú conocí. los conoces de... Claro. Sí, Yo los conocí, claro. bueno. Bueno, Pepito Avellaneda, por supuesto. Sí, claro, fantástico. Y los he tratado, ¿no? Claro. Y hoy en día veo que mucho de lo que se habla como de biomecánica y de que Los nombres que se le ponen y a los los talleres. bailarines saben todas las partes del cuerpo. Sí. Y de repente Pepito Avellaneda te decía, pibe, con la panza. Claro, La panza. claro. Te Él te agarraba mane- con la panza y te llevaba así. Que Y lo te diga llevaba Nélida, con la te panza. llevaba es con la verdad, panza. que es Nunca me verdad. olvido de Yo me eso. acuerdo Eso de siempre eso. lo cuenta. Siempre Me lo acuerdo que yo cuenta. una vez le pregunté y me dijo, con la Con la panza. panza. Porque va manejando, claro, el torso y claro, aparte de Era ese torso es... impresionante. Y no sabías cómo hacías las cosas que este hombre te marcaba con la Claro, panza. claro. Y tú te dejabas llevar Sí. y el tipo con la pancita y bajito. Porque Sí, sí, aparte sí, sí. nosotros no somos muy altos, pero este hombre era más bajo que nosotros. Sí. Y te llegaba aquí a la mejilla y con la panza y el ritmo. O sea, el tiempo que tenía ese hombre, cómo Sí, no. pisaba. Fantástico. Y Antonio Todaro, que Antonio Todaro te hacía, bailaba conmigo y me hacía la parte de hombre. Bailaba con Jorge Y y hacía hacía la parte- mujer y te llevaba siendo mujer. Siendo mujer, que es muy difícil, Es muy difícil. manejar a un hombre, ¿no? Impresionante. Y él, cosas muy complicadas, no hablamos de caminar, no. hablamos de pasos. Entonces estamos hablando de Y- figuras complejas. Y esa gente en cuanto al baile, danza, digamos, hizo, bueno, un aporte impresionante en su Sí. época. Todos tomaban clases, los profesionales. Sí, todos. con ¿Y cómo ve Todaro. la comparación entre esa generación y las generaciones nuevas? Oh, O de maestros nuevos que hablan de Ah. esto de la biodinámica y de todas estas cosas. Bueno, el tango evidentemente Ha evolucionado, está vivo, claro. mucho y para bien, porque Sí. claro, esto antes no se ha unificado la forma de enseñar las bases del tango para poder bailarlo aquí en Estambul y en la China, o sea, para que, ¿no? Entonces hay unas bases Sí. y en eso la verdad que el tango ha evolucionado magníficamente, ¿no? Y para eso- Mucha gente se ha dedicado a estudiar, Claro. entre ellos lo que te contaba de Dinzel, Fue que uno se de ha los dedicado, primeros, fue ¿no? uno de los primeros que ha Sí. escrito libros, un hombre, un investigador, ¿no? Del tango. Y ha investigado el porqué y la verdad que te aclara muchas cosas cuando no sabes de dónde viene o por qué. Y él ha sido uno de los impulsores, que Sí. luego han venido muchos. Y eso ha venido muy bien, porque eso, claro, de hecho ahora mismo en el mundo, en cualquier ciudad seguramente encontrás un maestro o una milonga, porque hay público para eso, porque todos pueden bailar con todos, ¿no? Si saben una base del tango, lo que es el tango... Sí. Argentino, el tango milonguero hablamos, ¿no? De lo que se baila en las Porque antes se milongas. enseñaba 2 pasos para acá y 2 pasos para allá. Y si no bailabas con tu compañera, no podías imposible. improvisarlo con nadie. Y eso sí que es fantástico. Bueno, eso fue increíble. Y nosotros hemos evolucionado con el tiempo También. y con la evolución y la curiosidad de ir también Argentina avanzando. y- Íbamos a Argentina también. A reciclarse, Porque porque claro, si no- acá no habían, cuando hace 30 años, ni vídeo ni nada. Claro. ¿Qué se encontraron justamente cuando llegaron a Madrid? ¿Ustedes llegaron en el 92? Sí, en el ¿Qué, 92. qué encontraron de tango acá? No, Pablo y Beatriz tenían creo que como una milonga, una Sí, práctica. No tenían sé una qué. práctica Sí, en La era- Carreta, que era un restaurante Sí. también Yo creo mítico que era- uruguayo-argentino. Sí. Y había músicos, cantantes, vivo. Graciela Tenían un Giordano, show. Patricia Nora. No éramos muchos, la verdad que no. Músicos también, había pocos. Sí, que ya Y está Bueno, en bien. comparación con lo que hay ahora, ¿eh? Sí, obvio. Entonces pero lo que había- había más ¿Y era afición? show. ¿Y afición había? Poca. Poca. Pero sí, Fausto y Maruja. Fausto y ¿No? Maruja, Mi suegra. los grandes. Tus suegros. Claro, claro. ellos por supuesto. Ellos sí, sí, sí. Claro, Sí. porque yo antes quería hacer el comentario. El baile salón hacía tampoco tanto tiempo que había entrado a Madrid, a España. O sea, tus suegros bailaban primero a su manera y luego se perfeccionaron cuando ya el baile salón, que también hay unos pioneros que han traído lo que es el baile de salón, que fue un poco, habló a España, ¿no? Y fue un poco antes que Sí. el tango.
Entonces el tango entraba dentro de esos bailes de salón y la gente lo bailaba como lo bailaban en los pueblos o como lo bailaban nuestros padres en aquel momento. Sí, caminaba para lo que acá. aquí se llamaba verbena, ¿no? Sí, en las Claro, verbenas. en las verbenas, Entonces la sí. gente bailaba, paso para allá. Así Sí. hacían campeonatos de tango. Sí. Bueno, tus suegros participaron en Mis ellos. suegros y- tienen 7.000 millones de copas Claro. Exacto. de exacto. premios que han ganado bailando tango. Exacto. Claro, claro, Había claro, campeonatos de tango y la gente, bueno, lo bailaba. No Pero, era... pará, Hasta hace no mucho, ¿eh? se bailaba tipo a lo Valentino, digamos. Sí, yo me imagino que un poco tipo paso doble también. Sí, era claro, como ¿no? una mezcla. Era una mezcla. Sí, ¿no? habanera. Ustedes y- ellos no lo llegaron a ver, No. ese No. estilo de, No, no, de no. tango, ¿no? Pero tampoco llegamos a ver el tango que hay ahora. O sea, eso ha cambiado tanto. Ha cambiado mucho, sí. Ha cambiado tanto. Para Inclusive nosotros no enseñamos ahora como enseñábamos hace 30 años. Claro, Totalmente. cambió todo, ¿no? Absolutamente, nada que ver, Todo. pero claro, porque tenías que estar en ese cambio, porque lo que uno enseña, claro, te vas dando cuenta con el tiempo que hay que enseñar a la gente para que pueda bailar y para que pueda Baile con el improvisar. otro. No para hacer un paso que quede bien y luego no Claro. lo puedas hacer con nadie más. O sea, eso también hemos aprendido, claro, en estos últimos 20 y pico de años, hemos aprendido que la forma de enseñar es otra. O sea, y lo que queremos transmitir a la gente es otra cosa, ¿no? Claro, antes se enseñaban pasos. Pasos. ¿Verdad? Así. Yo me acuerdo Figura. que Copes, ya yo trabajaba con Copes, Sí. y Copes tenía alumnos Sí. y eran pasos. Eran pasos. Pasos, sí, eran sí, pasos. sí. No enseñaban a improvisar en el tango, No. ¿no? A bailar, digamos. No. De hecho, yo creo que, bueno, ya muchos anteriores a nosotros, ¿no? Que en los años 30 había unas revistas donde se enseñaba tango, yo debo poner por ahí guardado en algún disco duro, y enseñaban los pasos básicos Sí. del tango. Entonces había un maestro que explicaba, te contaba lo que era el paso básico, otro Exacto. día enseñaba los 8 y estaban los piecitos ahí en las revistas estas, y tampoco había mucho paso. O sea, había Sí, caminar, pasos básicos, giraban, 8 adelante, 8 atrás, los abrazos eran distintos, se abrazaban más mejilla con mejilla, o sea, cambió también hasta esa manera de bailar. Me diste pie a una comparación, Sí. porque estás hablando del tango de la década del 30, Sí. de esas revistas. Sí, Pero cuando uno ve el tango de la década del 30 musicalmente, tuvo una evolución, ¿sí? Desde el tango de la cuadra, del trío de guitarra de Gardel Sí. hasta las que es orquestas ahora, y por obviamente supuesto. Piazzolla y todo lo que Claro, viene después. claro. En el baile, ¿también hubo esa evolución, Por supuesto. pero de la misma intensidad que tuvo la música? Eh. ¿O cómo la definirían? no sé, yo creo que en un momento creció más musicalmente que bailando. Que Hubo bailando. un momento, yo creo que la década de oro, ¿no? Los 50, en aquella época creció muchísimo, o sea, pero bailando No, porque tanto. inclusive ves, sobre todo porque no hay mucho material Exacto. Que podamos ver. Vemos Claro, las no hay- películas, no hay videos ves las películas de donde las baila. milongas, Claro. ¿no? Exacto. Bueno, pero es la milonga, pero Pero hay ponele, películas. pero hay películas, por ejemplo las de Gardel donde bailaba Tito Ruciardo, Claro. las de Tita Merelo donde bailaba el ballet detrás y más o menos ves un poquito por Claro, dónde pero iba la son cosa. ballets. Son ballet, pero ¿No? claro, claro. Es el bailarín, es el bailarín. Eso es un bailarín profesional, profesional, claro. antes de la existencia de Copes, ¿no? Claro. Que es el Claro, bailarín de claro, tango claro. que se El que profesionaliza. cambia, Claro, sí, exactamente. sí, Copes, por Él supuesto, es un- el que Claro, hace un cambio. Copes es el que cambia, el Sí. que inventa una profesión. Inventa la Exacto, profesión sí, del tango sí. escenario. Pero por lo menos tienen las revistas que sabían lo que se hacía. Ah, claro. Bueno, sí, no, no, siempre no, había ahí. eso sí, porque inclusive entra a veces en debate con gente que dice, no, el tango se baila como hay que sentirlo. No, había gente que ya enseñaba, no es que el tango viene por ósmosis. Hay unas coordenadas fundamentales que no ya pasan de ser básicas, son importantísimas. Si tú no tienes esos movimientos, esas coordenadas no puedes bailar. Sí. O sea, por más que seas Pero yo la creo mejor que bailarina era del mundo. Claro, creo que era bastante simple. Esas En coordenadas aquellas eran eran muy simples. simples, porque más allá de que, por ejemplo, yo es que tengo la imagen de Tito Luciardo bailando, pero que no es una coreografía, porque él bailaba así. Claro. Cuando bailaba. Bailaba Y así. ponerle que sí, ha dicho, bueno, hacemos esto, pero más o menos. Y claro, ves que caminaba y hacía como unos contratiempos Sí. y luego unas cunitas. O sea, no era muy elaborado. Claro, porque era yo- como. yo
tengo un recuerdo de gente Era- mayor bailando tango. Claro. Y bailaban así, era como que se agarraban y se se agarraban, llevaban, ¿no? sí. Se llevaban, Pum, pum, pum. Exactamente, escuchaban el ritmo, caminaban, sí, por supuesto, la chica iba para atrás, también es verdad eso, se Sí, ve en sí, algunas, sí, sí. inclusive en las fotografías, porque claro, como no hay tanto material, No hay material de vídeo. vídeo, pero se ven algunas fotografías que sí, que están colocados de una forma donde la chica va, pero luego, claro, lo poco que se puede ver, claro, te das cuenta que no, salvo, no sé, ¿cómo se llama este hombre? Que hay imágenes de él, del bailarín viejísimo. Ay, qué feo que no me No acuerde. sé, Del, claro. No importa. Bueno, ya ¿No te saldrá. acordás? del que bailaba con la señora esta viejita. Ay, perdón. Después lo cortas tú. No, no pasa nada. Eh, El cachafaz. El El cachafaz. cachafaz. Él sí, pero claro, él era ya profesional también. Claro. Y eso fue anterior a Cope. Ese fue anterior, Claro. claro. Eso el fue en los cachafaz. años, no sé si 20 o 30. Sí, 20, 30, en aquella y entonces, época, claro, sí. y hacía cosas un poco más. Pero te das cuenta de que ya eso es tango escenario. Claro, porque hace como piruetas. Claro, y Sí, le, pero le porque- levanta la pata y le pega el culo a la mujer con la pie, Sí. con el pie. Bueno, es un poco preparado, muy preparado. Claro. Hoy que diríamos, es una caricatura. Es que ¿no? parece un tango cómico, Parece un tango ¿no? cómico, Porque exacto. está un poco así. Picaresco también, porque tenía que ver con todo. También las letras eran picarescas. Sí. O sea, yo creo que ahí había un poco la parte actuada, ¿no? No sé. Sí. Yo creo que se mezclaba todo lo que era el teatro, la música, la danza. Ya se empezaban a ver en el cine películas donde las bailaban, ¿no? Y hacían, entonces me imagino que se trasladó, y bueno, ya hay documentos, ¿no? Que la gente lo que buscaba era, bueno, no ser Fred Astaire, pero ya tenían otras imágenes que podían ver de otras danzas, Otras danzas. que claro. había show Ahora hablas de la evolución. de la evolución, ¿Sí? sí. De la evolución desde ese tango Bueno, del sí, 30, sí. la evolución. En el tango, eso que hablábamos evolucionó, tuvo la época de oro Sí. y después vino Piazzolla a romper. Sí. Sí. En la danza, ¿hubo esa ruptura también? No. En Sí, el bueno, baile, Copes pero fue sí, aquel. pero en el baile hubo unas décadas que no hubo movimiento Ah, sí. es verdad. de baile. Sí, como el tango. Se sí, quedó un poco. Se quedó es que el estancado, tango se desmayó. prácticamente hasta los 90 no Era de modé. se masificó otra vez, se empezó a bailar, se empezó a enseñar, se empezó a investigar, como te contaba antes de Rodolfo Dinzel. Ahí se empezó, pero 80 y pico, Sí, 80 y pico. 80 al final de los 80. Ahí empezó a haber un cambio. Pero antes desde el 85, supongamos, más o menos, estoy dando fechas así, y antes hasta, no sé, Sí, hasta 60 el, y hasta el pico, 60, sí. del cuanto al baile, yo creo que no hubo ninguna evolución. Se Bueno, quedó un poco estancado. de hecho, Copes contaba que arrancaron con Él- eso porque las milongas cerraron. Claro, O sea, claro. porque no Ah, existieron más había. los clubs. Claro. Dijeron, nosotros tenemos que hacer algo con Los esto. clubes de barrio se acabó, quedaron 4. Claro. O sea, la gente dejó de ir a bailar. Yo lo sé por mis padres. Mis papás iban a bailar. Mi mamá no antes de casarse, mi papá sí. Ya iba a bailar y seguían a las orquestas, como hoy quien sigue Sí, a los a cantantes. los cantantes o una orquesta. Pues antes hacían lo mismo, iban a un lugar donde actuaba D'Arienzo, donde actuaba Troilo, donde tocaba Di Sarli, qué sé yo, y bailaban, y en una milonga a lo mejor pasaban 3 orquestas por la noche. Claro. Claro. O sea, eran impresionantes. Sí. Y ahí la gente iba muy bien, todo de traje, bien vestido. Y mi papá me decía, un montón de músicos tocaban en cada una de las Sí, orquestas. claro. Sí. Pero es Era verdad, lo fantástico. Perdona. Sí. Y entonces, luego mi papá y mamá ya iban a bailar cuando se casaron y iban al club de los barrios nuestros. Yo de Quilmes, creo que en la esquina de mi casa, que hay una sociedad de fomento, un club de barrio, del cual mi papá también puso ahí piedras para levantarlo, y íbamos a bailar. Claro. Y iba la familia entera. No, mis hermanas a lo mejor no, porque ya eran más adolescentes, Más pero yo que chicas, era claro. chica, iba con mi papá y mi mamá. Sí, te bueno, quedabas como todos, dormida, nos quedábamos te quedabas dormidos dormida en la ahí en la silla, silla mientras te ellos hacían la bailaban. sillita y ellos bailaban. Eso lo hemos vivido, bueno, claro. al menos los de nuestra época. No, nosotros lo hemos vivido. Pero con respecto a la evolución, claro, tal vez la evolución es eso que cuenta Juan, que como las milongas se cerraron, Se cerraron. Copes y Gloria y Eduardo, que también Claro, fueron también, unos ¿no? grandes. Sí, por supuesto. Ellos han proyectado el tango, bueno, han Referentes viajado por el totales, ¿no? mundo, No hay que- de los primeros, o sea, Mayoral y Elsa María también. Entonces, claro, esa fue la evolución, por así decirlo, del tango, que de repente de la pista Saltó. saltó al escenario.
Y en eso sí, por supuesto. Con hay que tango argentino, reconocerlo. ¿no? No, con Copes primero, antes de todo esto, Sí. y después ya, bueno, vino la época de los 80 y pico, que fue Con con tango argentino, ¿no? Ah, pero yo se los preguntaba o sea, en el baile diario, ¿no? Porque en la música uno lo nota muy rápido. O Sí. sea, si Sí. uno mira la orquesta no quiero nombrar una por decir Sí. alguna, y ve a Piazzolla, escucha enseguida, decía, acá hay una diferencia. Sí, Esto claro, es diferente claro, a lo claro. otro. Lo noto también. En la danza, o sea, no lo que digo, no el espectáculo, no arriba del escenario. Ah, no arriba. En la danza en general del tango, ¿se ve? ¿Hubo algún quiebre o en Sí. eso se mantiene? No, quiebre no. ¿Y en qué consiste ese quiebre? Hubo un Sí. momento que hay una parte que también es musical, el tango nuevo, ¿no? Y se empezaron a utilizar otros elementos, y sí que es verdad que hay unos pioneros, que fueron Gustavo Naveira, Fabián Chicho, Salas, Fabián Salas, Chicho. sí. Y esos tres, yo creo que eran Sí. como, bueno, habrá algunos más, pero inclusive seguro. formaron un grupo. Sí, claro. Tuvieron un Que hacían grupo, unos encuentros, hacían anuales, exhibiciones, me claro, acuerdo. y trabajaban todos juntos. Y ellos Ellos sí sí. investigaron, Que habían roto un poco el abrazo. rompieron Exacto, el abrazo, exacto. se sacaron del eje, Sí. se empezaron a utilizar otras terminologías que sí que es verdad, que es muy difícil a veces de transmitir eso, ¿no? No todo el mundo puede bailar fuera del eje, el eje que tenemos. Entonces, bueno, ellos empezaron a trabajar otras cosas. Y es verdad también que sus compañeras también ya tienen una carrera de danza, porque eso hace mucho. O sea, tú eres milonguero, bailarín, un poco de todo, y ellas sí que es verdad que son todas las que empezaron con estos Sí. hombres, bailarinas. Tienen una base de Bailarinas danza clásica, entonces es mucho más Entonces, fácil acercarse a ese tipo de baile. Pero hoy ¿no? en una milonga hoy, No, ¿se no, baila no, así no, o se no. baila como se Eso bailaba antes? Hubo un momento que sí, ¿te acordás? Sí, En Buenos Aires bueno. Se bailaba así con las piernas por el aire, pero claro, Eso fue por al principio del 2000, Al 2000 y principio del algo. 2000 Sí. fue. Pero claro, los viejos milongueros, para eso, bueno, No. no se puede. Eso, aparte, es verdad que hay cosas que quedaron de aquel momento. Se han Nosotros- adaptado luego a lo que se es han el adaptado a lo tango que es en el baile, en la Claro. milonga, que son pasos más reducidos, con movimientos más pequeños, porque obviamente que se la utilizan, pista... ¿eh? Por el espacio, ¿no? Por el También. espacio más que Pero- nada, ¿no? Pero sí se han quedado cosas, Sí, han sí, quedado sí, cosas sí, sí. de ese tipo de baile. Inclusive cosas que se pueden hacer con el abrazo cerrado, Exacto. y se pueden hacer estos tipos de movimientos como las volcadas, que se hacen con abrazo cerrado, sí o sí. O sea, si con abrazo abierto eso no se Sí, con puede el abrazo hacer. abierto te rompes la boca, Te ¿no? rompes la boca porque te caes, porque se trabaja en posición piramidal. Entonces, claro, inclusive nosotros con Jorge fuimos a aprender esto, porque aquí, Las volcadas. Aquí. Bueno, claro, hace años. volcadas en 2008, yo me he olvidado, 2008, 2007, por ahí, nos fuimos a Buenos Aires, cogimos a profesores que enseñaban esto. Y de hecho, había gente en Europa y en otras partes del mundo que no enseñaban los pasos básicos del tango, enseñaban tango nuevo. Bueno, eso es... Eso fue tremendo. Porque gente que ya teníamos milonga nosotros, porque Sí. nosotros primero tuvimos una incursión en una milonga chiquitita en un lugar que ahora está en la Latina, se llamaba Latins. Sí. Eso duró muy poco. Pero luego empezamos a tener milonga en el año 2002. Y vos veías gente que no sabía hacer un 8, pero sabía hacer una volcada, una colgada. O sea, Sí. pues enseñó distinto. Y Ahí hubo como una especie de confusión Sí, también, mucha ¿no? A la confusión. hora de transmitir a la gente. Porque luego te das cuenta que no puedes bailar con alguien que por ahí sabe hacer muchas cosas con los pies, pero no sabe hacer un giro. O no te sabe o abrazar. no sabe abrazar. No te sabe abrazar. Lo del abrazo es, bueno, Es una el cosa. 90% Entrando en del detalles, es un porcentaje altísimo a Sí, la hora de comunicarse. Rebeca el otro día me dijo, Jorge abraza muy lindo. me dijo. Ah, ¿Viste? Claro. bueno, Es que gracias. cuando tú te encuentras abrazado con alguien que te sientes cómodo, Sí. cómodo y cómoda, porque en este caso somos los dos, ¿no? La mujer también tiene que querer ser abrazada, porque si Sí. tú pones las manos así o la abrazas tímidamente, y bueno, ese hombre le puede costar tener un abrazo más intenso y seguro, ¿no? Pero el Claro. abrazo tiene que ser seguro, como en la vida, cuando das un paso, tiene que ser seguro. En el tango igual. Cuando ustedes vinieron a Madrid, ¿tenían vuestras coreografías ya armadas? ¿Algunas? Sí. Claro O sea, que sí, vinieron sí. como con un paquetito de... Sí, sí. Bueno, te nosotros muestro. nosotros teníamos un espectáculo. Sí, Vinimos con un A espectáculo, ver. éramos dos parejas y Sí. hacíamos tango y folclore. Tango y folclore. sí. Músicos, ¿cuánto era? ¿Un trío? Era, no sé. O un cuarteto, O cuarteto no me acuerdo. era, sí. De hecho, teníamos un locutor que presentaba
Y era un espectáculo... Y dos cantantes, Sí, Carlos dos cantantes, Rossi, sí, Carlos el Rossi. gran Rossi, Carlos Rossi, sí. y Griselda Barrué, Y Griselda Barrué. que era de La Plata. Bueno, la cosa es que también ese espectáculo de tango era gastronómico. O sea, había una parte de gastronomía. La persona que Nos que nos contrató. contrató hizo este formato para ir a lugares, hoteles, Sí, hacer una grandes semana gastronómica de restaurantes. tango y folclore. Era hoteles más que, sí, Sí. eran hoteles. Y entonces tenía la parte del shop y el espectáculo. Está buenísimo. Estaba buenísimo. Y la gastronómica. Con nosotros vinieron pasteleros, Sí. un matrimonio que eran pasteleros argentinos y parrilleros. Imagínate, en el 92 esto estamos hablando. Estamos ¿no? hablando sí, del sí. 92. La idea era buenísima. Nada más que el tipo Nada más que salió el rana. empresario nos dejó varados porque Sí. tampoco nuestra idea era quedarnos aquí. Ah. Nuestra idea era venir de gira. Fue accidental. Fue Totalmente accidental. ¿no? Nosotros vinimos para estar acá. De gira 3, 6 meses. De 3 Sí, meses a 6. 6. Y todo el mundo vino así. Todos. Y se fueron, claro, como no nos pagaban, nosotros como éramos jóvenes y no teníamos ninguna carga, digamos, Es familiar, ¿no? Familiar. Y de hecho una de las bailarinas vino con la nena. Esa Sí. se fue enseguida. Porque claro, imagínate. Pero fue muy duro al principio, Fue muy duro. Los 2 primeros años Sí. sufrimos mucho porque no sabíamos qué hacíamos aquí. Claro, al final te vas quedando, se perdió el billete porque venció el billete, no nos pagaban, nos habíamos quedado para que nos pagaran lo que nos debían, ¿no? Y no nos pagaron. No. Entonces aquí nos quedamos varados, Sí. como dice el tango, anclado en Claro. París, anclado en Madrid nos quedamos. Nosotros anclados. Fue en muy Madrid. duro, muy duro, pero la verdad es que siempre hemos vivido del baile. Sí. Y Nunca siempre hemos siempre trabajado teníamos otra cosas, como dije antes, nos han ayudado mucho Pablo y Beatriz, que nos Sí. pasaban trabajos. Y luego, por ejemplo, quedaron 3 músicos. Tres 2 músicos. músicos. Primero 3 y luego se quedaron 2. Y entonces hicimos un espectáculo. Y de hecho, con las mismas actuaciones compramos todo el equipo de sonido, o sea, el piano, mirá. compramos El piano, todo. sí. O sea, porque estaba Cacho Cairolo que tocaba el piano sí. y Daniel Martínez Prícolo el bandoneón Sí. y guitarrista ya buscábamos porque ya el que estaba, que se llamaba Eh, Jorge Viñales, Jorge Viñales. se había ido. Porque la gente se fue yendo. Porque al ver que esto... Y nuestros padres querían que nos fuéramos también, ¿eh? Sí, Ojo, claro, porque, claro. Y ellos nos pagaban los pasajes, nos decían, no, que le mandamos el dinero. Y nosotros, no. No, Y porque bueno, después conseguimos, o sea, después nos hicieron un contrato en el viejo almacén. Sí. ¿Y por qué se querían quedar acá en Madrid? ¿Qué, sé qué yo. había acá que Bueno, Madrid, la verdad que... los tentaba más que volver a Buenos Aires, donde No la sé. movida del tango había empezado Y que a no- surgir de Claro, y nuevo? nosotros empezábamos también a... Y nosotros trabajábamos mucho allá, ¿eh? Trabajamos mucho allá, claro. Sí. No sé por qué nos fuimos quedando. Nos Fue fuimos una quedando. cosa... No, que al final, después de 2 años, decidimos quedarnos Sí. porque realmente vimos que teníamos trabajo diario aquí casi. También, no había... Entonces, claro, el viejo almacén, ¿no? Sí. Trabajábamos. Y entonces, bueno, era un dinero que estaba muy bien, o sea, bueno, dijimos, Sí, ¿por sí. qué no probar un tiempo que luego se convirtió en 30 y pico de años? Pero bueno, y nada, así que nos fuimos quedando y ya... Porque no pensábamos tampoco en aquel momento, bueno, estamos más cerca de todo, nos pueden contratar, porque la gente iba a contratar a Buenos Aires, sobre todo, tanto en orquestas como bailarines. Pero aquí ya había una movida de músicos, y Sí. buenos músicos, que algunos ya no están, lógicamente, cantantes. Había, Es que éramos pocos también. Éramos pocos. Y se trabajaba bastante. Mucho. Se trabajaba Bueno, mucho más que ahora, ¿no? Mucho más que Muy ahora. bueno, y se mucho. pagaba casi más que ahora. Mucho. Mucho más que Mucho ahora. más. Se pagaba, yo eso lo recuerdo. Nosotros Sí, por eso sí. también dejamos ya de bailar hace tiempo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero que se pagaba bien, digamos. Entonces, por eso también lo que me preguntas, ¿no? ¿Por qué se pagaba? Y bueno, porque sí, porque había trabajos que te permitían vivir bien. En mi Y de caso, hecho- y en el de ella ya nos independizábamos y vivíamos solos, porque vivíamos con nuestros padres. Sí, Claro. yo me acuerdo que hablábamos con Mercadante los otros días Claro. y sacábamos las cuentas de lo que se pagaba por un show. Con un show pagábamos un alquiler. por supuesto. Sí, claro. Por Y un día. supuesto. Claro. Y hoy en día tenés que trabajar No, como no, un no. animal y no pagas ni el Olvídate, alquiler. Sí, Es verdad. sí, no. No, eran otros Se precios. manejaban otros, Sí. otros valores. Y luego, bueno, poco a poco, pero bastante rápido, porque nosotros enseguida, nosotros nunca dejamos de trabajar. No. A veces trabajábamos más, otras veces, y no dábamos clases, porque como No. teníamos tantos espectáculos, no teníamos tiempo de comprometernos. Porque, Semanalmente, porque claro, viajábamos. Nosotros empezamos a dar clases para la época del 2000 y Sí, dábamos por ahí. a lo mejor 3 meses, cosas así, ¿no? Y porque perdíamos la regularidad. Claro. Tenías que mandar un reemplazo a alguien, no había gente así a quien mandar. Entonces, claro, eso no lo hacíamos, no dábamos clases. Solo trabajábamos en show y después aquí en Madrid tuvimos la gran suerte también de hacer 3 shows por noche, en el Locro, en el Viejo Almacén y en la Carreta.
Fíjate qué época. Por noche. Por noche. Fíjate qué Porque época. a lo mejor De fin de semana. nosotros compartíamos con Pablo y Beatriz, el viejo Viejo Almacén Almacén. y la Y carreta. la carreta. Y claro, como éramos nosotros, entonces nos En turnábamos. taxi. Por la taxi noche a en todos Madrid. lados, Claro, ¿no? Claro. Claro. Y entonces nos turnábamos, porque como ellos a lo mejor se iban a trabajar a otro lado, pues íbamos nosotros, o si nosotros íbamos, ellos. Y era así. Luego ya Pablo y Beatriz dejaron algunas cosas porque Sí. ya se pusieron ellos su milonga en la Claro. carreta. Ya ellos ellos sí se dedicaron a dar clases. Sí, sí. Armaron el festival. También el ¿no? festival. Sí, eso ya que- fue después, bueno, pero, eso sí. pero ellos ya empezaron a trabajar más de clases y daban una exhibición, por supuesto. Sí. Y nosotros seguíamos trabajando más de espectáculo. No, y fue Claro. creciendo, O sea, ya fue creciendo un poco más el tango. Ya, y el ¿no? tango A fue medida creciendo, que empezaron a venir otra gente. Otros compañeros, músicos, Mira, otros cantantes, otros Y bailarines. yo creo que en el Festival de Granada Mm. empezaban a venir mucha gente. Sí, Y descubrían este país. Entonces descubrían España, descubrían que aquí no había tanto, porque había en aquella época donde se veía que había más, era en Francia, hablamos de los años 90, ¿no? Sí, sí, sí. En Francia, en Alemania, Alemania había había. mucho, en Alemania Holanda, había Holanda, Toda Arabia. Suecia, Sí. bueno. Suecia. Todos esos países del norte había, desde Francia para arriba, eran como las capitales del tango en Europa. Sí, verdad, De hecho, sí. en una época lo fue París, en otra época lo fue Berlín, y hasta que Italia entró tarde, por ejemplo, y hoy día es la capital del tango en Europa, está en Italia. ¿No? Hablando del tango danza, sobre todo, ¿no? De la gente. sí, el tango Sí, baile. el hay tango mucho, baile. hay mucha En danza. Italia mucho. Hay Allá muy mucho buen nivel, maestro, sí, mucho maestro Mucho maestro, y- ¿verdad? Como todo, ¿no? Sí. Gente que lo hará mejor, otros, pero hay mucha afición. Eso es lo que Sí. ellos... Y consumen mucho tango a nivel todo. Zapatos, vestuario, congresos, bueno, espectáculos, milongas, clases. Entonces, y Italia se ha hecho muy grande en eso, que en otra época lo fue Alemania, Sí, que en todos otra los época lo fue países Francia. consumen diferente. Sí. Vas a, no sé, a mí me llamó la atención, ¿no? Que ibas a Alemania, Holanda y la gente percibe de otra forma el tango. O sea, al menos los milongueros que van a la milonga sabían qué tango sonaba, quién era la Sí. orquesta, algunos quién era el cantante, quién era el autor. Me encantó eso Sí. cuando fuimos y claro, sabían lo que sonaba y que no pasa en todas las ciudades del mundo. ¿Acá cómo es Y, en la actualidad? acá, no sé, al menos lo que percibimos nosotros que no es tan, la gente no sabe tanto. Los Hay gente más que aficionados claro. sí saben, Hay gente por que sí, supuesto. pero, sí. pero le Pero le después falta. hay una cantidad, un porcentaje de gente que por ahí no... De hecho, nosotros decimos, claro, es verdad que a la hora de aprender a bailar no podés escuchar la música ya al principio, y menos escuchar la letra. El tango, ¿no? No, ni Ayer hablar. hablaba con una señora, le digo, claro, nos bailamos unos tangos, le digo que yo, claro, escuchaba la letra y te ibas, ¿no? Pero me dice, yo es que no escucho nada, dice. Bueno, Claro. yo me dejo llevar, dice, pero bueno, está Eso bien, de cada que la uno tiene su gente- tiempo. Eso de que la gente no escucha nada es muy repetitivo. Escuchará el tiempo, ¿no? Sí, el tiempo, Nosotros, pero nada más. Al menos intentamos y siempre enseñamos desde el primer día, eso sí es verdad, a que la gente circule, aprenda a bailar. Esa es otra de las cosas que antes no se hacía. que antes no se hacía en el lugar. En el lugar, el Vos pasito. hacías el pasito y se enseñaba en el sitio. Y en cambio, así como el tango ha evolucionado y está vivo, nosotros también. Una de las cosas importantes es la circulación en la la pista, circulación. que también se ha enseñado. Y hay gente, o sea, y la gente se descarta sola también a la hora de venir a tomar clase. Porque hay gente que todavía tiene esa imagen, ¿no? del bailarín, del espectáculo, del show, y que Sí. quiere hacer esas cosas en la pista. Y en la no- pista. Y claro, y se tiene que encontrar con nosotros que los tenemos que bajar a la tierra. Y decir, no, esto poquito a poco, ¿entiendes? Y entonces la gente se descarta sola. El que ve que eso no es lo que quiere, se vuelve a su otro baile, a baile salón, o va a bailar salsa, o qué sé yo, o latinos que están muy de moda, y deja el tango, ¿no? O cuando ve que no pueden pisar al tiempo, porque hay gente que no escucha. Sí, el tango el no, rítmica. en realidad no es el de los bailes más fáciles, No. ya sabemos todos. Hay que dedicarle, hay que tener paciencia. La gente que por ahí viene con unas prisas de querer aprender a bailar en un mes, claro, le tenemos que decir diplomáticamente y para no desanimarles que no, que hay que tener un poco de paciencia, que hay una parte técnica que hay que respetar, porque claro, si no se hace muy complicado después bailar. Sí. Y eso es por ahí claro, como no deja de ser el baile un ocio. Entonces, claro, como todo ocio, uno no quiere tampoco venir a pensar demasiado. Claro. Pero bueno, hay quien se enamora, muchos por Mucho, suerte, del mucho, tango y de la música,
y se lo toman muy en serio. Y por eso la gran afición que hay en el mundo del tango, ¿no? Y de repente, por ejemplo, una cosa que ahora ha cambiado mucho, aquí en Madrid al menos, la pandemia lo cambió todo. Y antes creo que había más actuaciones, más cosas fuera, exhibiciones, más congresos, más todo. Y también creo que todos éramos más jóvenes. Y ahora van pasando los años y ahora, por ejemplo, en Madrid hay un montón de milongas, pero un montón. O sea, Pero cada todavía día. no... Y no hay público para tanto. No ha vuelto porque al- gente no ha vuelto al 100%. Exacto, al 100%. No, yo creo que, claro, no está bueno esto que está pasando todavía. No llegamos al 100%. Es verdad, y está costando. Y vamos evolucionando. Sí, hay que sí, aguantar, sí. hay que aguantar, hay que aguantar. Y bueno, por suerte va viendo gente nueva. Porque hay gente que lo ha dejado, ¿eh? Hay gente que ha dejado... Sí, ha y cambiado que sus hábitos ha después de la cambiado sus pandemia hábitos. y por ahí les cuesta volver otra vez al ritmo que tenían antes, Sí, ¿no? de sí, vida. sí, Entonces, sí. pero bueno. Bueno, y eso sí que es verdad que es así. Lidia Miglione, Jorge Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la Usina del Tango. Fue realmente un placer. Yo en lo particular he aprendido muchísimas cosas técnicas que lamentablemente tengo 2 piernas izquierdas juntas que nunca Bueno, las voy a poder eso- implementar, bueno, pero eso no se fue sabe. realmente Hay un que placer proponérselo. enorme. Para nosotros es un placer. Un placer. Gracias Muchísimas por gracias por venir, chicos. invitarnos. Muchas gracias. Gracias, Queremos, Juan. Gracias, Hernán. Gracias, Hasta luego. Hernán. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos.